días, mis hermanos. Buenos días. ¿Qué tal estuvo la alabanza, verdad? Muy bonita. Amén. Todos los antiguitos nos dicen mucho, ¿no? En poco nos dicen mucho. Sí, así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues vamos Amén. a comenzar, mis hermanos. En el título de este mensaje dice lo siguiente: la importancia del ayuno y la oración. La importancia del ayuno y la oración. Vamos a leerles a ustedes una pequeña introducción, ¿sí? Que dice así: hay victoria en la vida de un cristiano que ora y ayuna. El mayor ejemplo de ayuno y oración en la Biblia es Jesús, pero así como él también vemos el ayuno de Esther, de Daniel, de Esdras, de David. Y es que el pecado se somete cuando hay ayuno y oración, y el misericordioso Dios se mueve a favor de los que le buscan. Entonces, el ayuno es una forma de someternos que nos ayuda también a buscar a Dios. Quiero que por favor vayan a Mateo 9:14. ¿Sí? Mateo 9:14, que dice así. Dice, ¿ya lo tienen? Dice: entonces vinieron a él los discípulos ¿de quién? De Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? En el 15, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, ¿qué cosa? Y entonces ayunarán. A ver, pónganme atención, mis hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos las gracias. Gracias por permitirnos ser parte de este grupo de adoración, de ser, Padre, quienes pudimos alabar en este día, en esta mañana. Espíritu Santo, te pedimos tomes tú el control de esta palabra, de este mensaje que vamos a escudriñar nosotros, que vamos a estudiar. Te pedimos, Espíritu Santo, que guíes mis labios, que sea tu palabra y no palabra de humano pensamiento, y que tomes a cada uno de mis hermanos, papito lindo, que nuestro corazón esté dispuesto. Señor, Espíritu de Dios, te pedimos que nos ayudes, nos guíes, nos orientes, porque solo tú nos puedes dar luz y discernimiento en esta escritura. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor Jesús, muchas gracias, amén. Bueno, si ustedes checan, mis hermanos, por lo que dice la escritura, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que el ayuno se venía practicando, ¿verdad? Porque dice que los fariseos también lo practicaban, y lo practicaban también los discípulos de Juan. Y le preguntan: ¿por qué tus hijos o tus discípulos no ayunan? Fíjense que hay una pregunta que en una ocasión también nos hicieron: ¿y ustedes ayunan? Y es como si dijeran: ¿por qué tu iglesia de hoy no ayuna? Porque aquí el mismo Jesús dice: mientras el esposo está, como si estamos de bodas y está el esposo, él es el esposo, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo pueden estar de luto? ¿Cómo pueden estar ayunando si yo estoy? Está dándonos a entender que él es el proveedor, ¿sí? Que nuestras necesidades, mientras él estuviera físicamente ahí en la tierra, iban a estar cubiertas, ¿no? Pero dice: va a llegar el tiempo en que el esposo les será quitado. Cuando dice les será quitado, se refiere a la persona física de Jesucristo, porque tú y yo tenemos a Jesucristo en nuestro corazón por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces dice: cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Y estaba hablando de que en estos tiempos, mis hermanos, la iglesia tendría que ayunar. Es una herramienta, una arma de guerra que tenemos los cristianos para poder obtener victoria.
sabemos que el sacrificio, la pelea, la victoria ya la obtuvo Jesucristo, pero Él lo enseñó, ¿sí? Y quiero que continuemos en el punto número 2 de su mensaje. Dice así: el ayuno como autonegación, ¿y qué cosa? ¿Y auto qué? Humillación. Dice, el ayuno es uno de los ejercicios espirituales que practicó Jesucristo y que ahora nosotros debemos, ¿qué cosa? Seguirlo. Debemos seguirlo. Veamos lo que nos enseña la palabra en, ayúdenme, buscando Salmos 109, del 22 al 26. Salmos 109, del 22 al 26, y luego buscamos Salmos 35. Vamos a ver qué dice el 109, versos 22 al 26. ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice, porque yo, ¿qué cosa? Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy, dice, como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. 26. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. A ver, pongan atención, mis hermanos. Como aquí el salmista expresa que dice que está, ¿qué cosa? Afligido. ¿Sí o no? Sí. O sea que está mal. Pero a ver, pónganme atención, mis hermanos, Sí. mirando hacia acá. Sí. ¿Por qué dice afligido? La aflicción proviene de una situación, mis hermanos, pónganme atención. Viene o proviene de algo físico y de algo espiritual. Cuando en lo espiritual estamos afligidos, se va a manifestar en lo físico. Entonces, aquí dice él, estoy afligido y necesitado. Afligido espiritualmente y necesitado físicamente. Y dice, y mi corazón está herido dentro de mí. Y si tú checas el versículo 24, dice, mis rodillas están debilitadas a causa de ¿qué cosa? Del ayuno. O sea, que el salmista, en su problema y en su necesidad, tomó la decisión de ¿qué cosa? De ayunar. Pero fíjense, después de ese tiempo que pasa, dice que la gente, pues, ¿cómo te atreves? Si estás enfermo y afligido, ¿todavía te atreves a ayunar? Estás mal, te vas a morir, te vas a debilitar, te vas a acabar de enfermar. Dice, meneaban la cabeza. Pero fíjense en el 26, dice, ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. ¿Qué aprendemos aquí, mis hermanos? A ver, pónganme atención. ¿Qué aprendemos aquí? Que ciertamente vino una aflicción, una necesidad en la vida del salmista, ¿verdad? Él toma la decisión de hacer un sacrificio, de ayunar. No dice aquí cuánto tiempo, pero dice que sus rodillas ya le temblaban, o sea, estaba muy débil. Quiere decir que llevaba tiempo de ayuno. Pero él tomó la decisión de hacer un sacrificio, ¿verdad? Para no tanto despertar los oídos de Dios, sino para llamar la atención de Dios. Y por eso dice, ayúdame. Pero cuando él dice ayúdame, es porque la bendición de Dios ya venía. Aunque dice en el 27, y entiendan, dice, que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Entiendan, dice, que esta es tu mano, su mano proveedora y salvadora del Señor. Vamos a continuar. Bueno, aquí nosotros encontramos 4 puntos, ¿verdad? Mis hermanos, Sí. ¿qué nos enseña el primer punto? Dice, el ayuno es un camino de autonegación y aflicción del alma. Número 2, el ayuno es una demostración de amor puro hacia los necesitados. 3,
es una de las maneras bíblicas para humillarnos a nosotros mismos. Número 4, ayunar lleva de la idea de menospreciar, abatir, afligir, debilitar, deshonrar, dominar, forzar, humillar, quebrantar, sufrir, someter y hacer sumisa, ¿qué cosa? El alma y la carne. ¿Para qué? La voluntad de Dios. Para que sea sometida a la voluntad de Dios. A ver, tantito mis hermanos. Aquí nosotros, en el último punto, encontramos que el ayuno va a llevar a nosotros a qué cosa, mis hermanos, a humillar nuestra alma. Miren, nuestra alma no quiere. Ya veamos nosotros, y lo vamos ahorita a comentar rapidísimo, que en nuestra alma está la voluntad, nuestra voluntad humana, nuestro conocimiento, nuestro acervo cultural, nuestros razonamientos, nuestro intelecto. Y eso va a servir como si fuera un estorbo para decirle al cuerpo, no lo hagas, ¿sí? Pero es que dice Dios, sí, pero no lo hagas porque tú no puedes, ¿sí? Mi hija cuando me ve ayunar me dice, papá, yo también ayuno, y yo le he dicho, no hija, tú estás muy chiquita, tú todavía no puedes, porque te vas a lastimar. Y puede darse el caso que sí, porque el intelecto, el razonamiento lo dice, que sí se puede dañar, ¿verdad? Pero yo creo que lleva un propósito. El ayuno por ayunar, pues te va a hacer daño. Pero cuando lleva un propósito, yo creo que en el ayuno entra Dios en tu vida. Entra a fortalecerte, a cuidar tu estómago, ¿verdad? Sí. A cuidar lo físico. Miren, si Él lo creó, Él creó el cuerpo. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él cuando vino tomó un cuerpo físico. Y Él lo diseñó. No apareciera en la Biblia lo del ayuno si eso fuera daño o un daño para el ser humano. No apareciera. Pero aparece como un medio para que nosotros podamos ser también bendecidos. No es el único medio, pero es uno de los modos o las maneras que Dios puede escucharnos. Una forma de cómo nosotros nos podemos humillar ante Dios. Y dice más adelante, ¿y por qué debemos someter el alma? A ver, sin que me lean esa parte. ¿Ustedes por qué creen que debemos someter nuestra alma? A ver, denme unos ejemplos. Dice, ¿por qué debo someter el alma? ¿Alguien que me diga algo? Mis hermanos. Para que vayamos creciendo. Para que vayamos creciendo en lo espiritual, muy bien. A ver, maestra. Pues es una forma de fortalecimiento interno. Para intelectual. fortalecernos internamente, muy bien. ¿Algo físico? Tiene que reconocer quién es su creador, porque se revela en la obediencia. Para a Dios. que el alma reconozca ¿Quién es su creador? quién fue el que lo hizo, Y obedezca. quién hizo esa persona y obedezca. Muy bien. Primer punto dice, ¿por qué dice debemos someter el alma? Porque nuestras almas tienen tres funciones importantes. Una, la voluntad. Dos, el intelecto. Tres, las emociones. Dice, o sea, yo quiero, yo pienso y yo siento. Y lo que dice Dios es esto. Lo que importa es mi voluntad. Lo más importante soy yo, dice Dios. Y esto implica, ¿qué cosa? Impacta el orgullo de la persona. Miren, mis hermanos, siempre va a haber una lucha entre lo que nosotros deseamos y queremos y lo que Dios pide. Siempre va a haber una contraposición, siempre. Hace unos días estaba yo viendo un video ahí en YouTube, veía yo, y se me metió uno de carros, me gustan los carros, y vi que hay un nuevo carro, de esos que son 4x4, chiquito. Y yo dije, Señor, quiero uno de estos. Estaría bien, Señor, para ir a la sierra y los coches, porque el mío no jala. Pero eso es lo que yo quiero.
Y estoy fundamentándolo con raciocinio, con la experiencia de que una vez yo llevé mi camioneta y no subió y la tuvimos que dejar abajo. ¿Sí? Le dije, ¿te acuerdas que no podíamos subir? Y el Señor quiere decir, ay, me quiere poner manita de puerco, está totalmente ido mi hermano, mi hijo, no. Pero eso es lo que desea nuestra alma, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? Si vas a ir, y vas a ir porque tienes el deseo de servirme, como sin coche, como sin camioneta, tú vas a ir. ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que dice Dios, ¿estamos de acuerdo? Y lo que nosotros pedimos, a veces no coincide. Pero fíjense, mis hermanos, y lo vamos a ver más adelante, que el ayuno, como nos debilita y nos hace humillarnos, nos ayuda a ponernos en línea con el Señor, a pensar lo que dice Él, mis pensamientos que son de paz. Esos pensamientos nosotros a veces no los tenemos, pero no accedemos porque no nos ponemos en unión o en línea con Él. Entonces el ayuno te ayuda a pensar un poco. Pero hace rato platicaba con una persona y me decía, es que a veces ni desayunamos, ya son como las 3, 4 y apenas vamos a comer. Dice, y ni sentimos hambre. Pues cuando no tienes un propósito, nada más te malpasaste. Sí. Pero cuando hay un propósito, a las 2 primeras horas tu estómago está que comiéndose una a la otra tripa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque hay un propósito y hay una lucha. Así es. Entonces, mis hermanos, necesitamos analizar por qué debemos someter el alma. Siguiente punto, ¿qué dice? Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así renunció a lo que sentía o pensaba. Se humilló a sí mismo. Jesús es el ejemplo perfecto. Fíjense, ¿verdad? Dice ahí que esto es voluntario y no hay mejor manera de ser humilde o de humillarse. Miren, mis hermanos, Jesús, cuando andaba con sus discípulos, Él era el único que ayunaba. El único que se aventaba toda la problemática. Era el único que oraba, o se pasaba la noche orando, o se iba al monte de muy noche, de madrugada a orar. Y sus discípulos estaban bajo la protección del Señor, estaban con Él. Pero Él dice que también en su carne sintió el deseo, en su alma, de abandonar el proyecto, el propósito. Sintió el deseo de que, híjole, en su carne sintió temor de que ir a parar a una cruz, de ir y ser golpeado, o sea, era una situación que yo creo Jesús, como cualquier humano, porque Él tomó una condición humana, Sí. sentía, lloraba, le daba hambre, tenía sueño, se cansaba igual que nosotros, tomó una condición humana y la condición humana lo tenía preso. Pero él buscaba esa libertad a través de la oración y el ayuno. Y llegó el momento en que en su oración, pues declama a su padre y dice, papá, pues la neta yo ya como que me quiero echar para atrás. Va a ser muy doloroso. ¿No pudiéramos hacer esto de otra manera? Y en la ley, ¿verdad?, del Antiguo Testamento así estaba escrito, que tenía que haber sacrificio y tenía que haberse derramado sangre para el perdón o la remisión de los pecados. Y Jesús se acuerda de esa escritura, Él la hizo, el Espíritu Santo que obraba en Él, le trae la escritura y dice inmediatamente el Señor, pues que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ayúdame. Y dice que un ángel descendió, ¿verdad?, y le dio fortaleza porque estaba sudando también, gotas de sangre. Entonces entendemos que hay una lucha. Imagínate, mi hermano, pónganme aquí atención. Si Jesús tuvo una lucha, siendo Dios en la tierra, tuvo batallas, Él internas con su alma, ahora nosotros, ¿no? Batallamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Batallamos a veces en nuestra fe, como que declinamos, ¿verdad, mis hermanos? Caemos. Jesús nos deja esa muestra que tenemos que hacer algo, ¿sí? Él ya fue el sacrificio, Él ya hizo el sacrificio,
Pero nosotros, ¿qué hacemos? La Biblia dice, y fueron hechos a imagen y semejanza. Nada más queremos ser imagen y semejanza para lo bueno, para las victorias. Pero también tenemos que ser imagen y semejanza para ¿qué cosa? Para el sacrificio, para imitarlo en el sacrificio. ¿Sí? Punto 3 de esa pregunta, ¿por qué debemos someter el alma? Dice, ayunar, ¿qué cosa? Es humillar la voluntad porque vas a querer comer, vas a querer tu voluntad, ¿sí o no? Sí. ¿Sale? Vas a pensar que es bueno y con muy buenos argumentos, intelecto, ¿sí? Mis hermanos, o no, vas a pensar, pues dices que mi cuerpo necesita nutrientes, necesito tomar esto, tomar lo otro, ¿sí o no? Es el intelecto, todo esto está en nuestra alma. Dice, y te aseguro que vas a sentir ganas de comer, o sea, son nuestras ¿qué? Emociones, ¿ya checaste? Vas a sentir ganas o deseos de comer. ¿Te ha sucedido que cuando vamos así en la calle, tú vas normal, acabas de comer, pasaron media hora, una hora y vas y pasas por un puesto de memelitas o de champurrado o de algo? O sea, es una emoción porque tu estómago está satisfecho, ¿verdad? Pero te dan ganas, son nuestras emociones. Y comemos, pues entramos, ¿sí o no? Sí. Mucho cuidado, ahí está actuando nuestra alma, ahí está, y es la que tenemos que someter. Y luego dice, por eso, cuando ayunamos, sometemos el alma a la voluntad de Dios. El estómago es un mal siervo y pésimo amo. Quiere dominarnos y no quiere obedecer. Hay que pelear la batalla del estómago. Ayunar es abstención de alimentos para un propósito espiritual. A ver, mis hermanos, ciertamente, escuchen bien, ciertamente, hijos, que así lo dice aquí, el ayunar conlleva un propósito espiritual. Pero fíjense, cómo lo que Jesús hizo, el sacrificio que él hizo, oraba y ayunaba, porque sabía lo que se iba a enfrentar. Y eso lo estaba viendo antes de ir a la cruz en algo espiritual. Era algo espiritual lo que él hacía porque sabía lo que venía. Pero eso espiritual que él se vino a manifestar en lo material o en la carne. ¿Por qué? Porque cuando le llegó su hora, él estaba preparado. Sí. El ayuno, la oración que él siempre hacía, lo llevó a llegar a la cruz, lo condujo a la cruz, pero de una forma fortalecida. A mí me impacta ver la historia o escuchar la historia de los primeros cristianos, que dicen que cuando los metían o los castigaban por andar predicando o leer la Biblia, los quemaban, los desollaban, les envían, y dicen que morían cantando, alabando a Dios. ¿Que no sentían el calor? Pues en lo físico, en lo espiritual ellos se preparaban para recibir el ataque humano, ¿sí? O sea, estaban fortalecidos. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Daniel y los otros 3 chavitos? ¿Sí o no? Sí. Que dice que los metieron al horno por humillarse ante Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Y dicen que entraron. Pero ¿se acuerdan que cuando comienza la historia dice que Daniel y sus amigos tomaron la decisión de no comer la carne que les ofrecían y el banquete, ¿verdad? Tomaron la decisión, dice, no, nosotros vamos a comer hierbitas, y ahí está un tipo de ayuno, hierbitas, frutas, dice, y vas a ver cómo nuestro rostro va a estar igual que ellos o mejor. Estaban fortalecidos. ¿Por qué? Porque ellos obedecían la palabra de Dios, conocían la instrucción, conocían la indicación, tenían el conocimiento de la palabra, de la escritura. Y dijeron, y así nos muramos, no nos vamos a someter ante Dios pagano. Los metieron al horno. Sí. Y dice que había, aparte de ellos, había otro que andaba ahí con ellos, ¿sí o no? Sí. ¿Quién creen ustedes que era? El ángel de Jehová. Dicen que el ángel de Jehová, ¿verdad? Era nuestro Señor Jesús.
fortaleciéndolos. Amén. Fíjense cómo ese ayuno que ellos practicaban los llevó a enfrentarse a algo material. O sea, vienen historias o vienen enseñanzas de la Biblia de cómo el ayuno viene actuando en la vida de los cristianos. ¿Sí? Punto número 3, mis hermanos. ¿Qué dice ahí? El ayuno y el perdón de Dios. Muchas veces no vemos respuesta de Dios en nuestras vidas. Eso también se debe a que no conlleva un sacrificio. Veamos lo que nos muestra la palabra de Dios en Levítico 16. A ver, vámonos a Levítico 16. Levítico 16 y versos del 29 al 30. Del 29 al 30. Y dice así, ¿ya lo tenemos? Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, el mes séptimo, a los que 10 días del mes, afligiréis, ahí tantito, encierra esa palabra, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. 30. Porque en ese día se hará expiación por vosotros. ¿Y qué? Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. A ver, mis hermanos, dice, porque ese día va a haber una limpieza, ¿verdad? ¿Sí o no? Va a haber una expiación. Pero dice, y afligiréis. ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a afligir? Dice ahí. Vuestra alma. Muy bien. Miren, mis hermanos, el ayuno es un tipo de aflicción, o al revés, un tipo de aflicción es el ayuno. Dice, afligiréis, o sea, se iban a consagrar, se iban a apartar de sus cosas naturales que hacían en lo físico y en lo natural, se iban a apartar para buscar a Dios, pero dice que se tenían que afligir, o sea, conllevaba un sacrificio, algo que ellos tenían que hacer, ¿sí o no? Una parte la iba a hacer Dios y la otra le corresponde al ser humano, ¿sí o no? Sí. Ok. Bueno, dice, eso de afligiréis vuestras almas significa, ¿qué cosa? Humillar su alma, o sea, ayunar. Fíjense que el ayuno es importante, no es el único modo de humillarse, pero es importante para que el pueblo se humille y para que pueda recibir, ¿qué? El beneficio a su favor. Para que pueda recibir el beneficio a su favor. A ver, mis hermanos, cuando tú y yo ayunamos, el beneficio es por nosotros y para nosotros, ¿no? Así es. O por algún familiar o para algún familiar, o por alguna cuestión que tenemos en la cual necesitamos dirección o necesitamos el consuelo de Dios, Sí. porque a veces ya no hay salida, ¿sí? Y entonces dices, bueno, voy a buscar a Dios en oración, voy a buscar a Dios en su palabra, ¿no? Y si tú le añades, bueno, voy a hacer un pequeño sacrificio, porque aunque el Señor ya lo hizo, voy yo también a imitarlo. Número 4 dice, el ayuno, ¿y qué cosa? La protección de Dios. Chequen. 1, fíjense, vayamos quedándonos con esto. Ayuno y perdón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice que iba a haber una expiación, iba a haber una limpieza. Dios nos iba a perdonar los pecados. ¿Sale? Y el otro dice, ayuno y qué? Y protección de Dios. Dice así, el ayuno se torna como un arma perfecta que el enemigo no puede ver ni descubrir. Es uno de los instrumentos espirituales que Dios emplea para darnos protección. Veamos lo que dice acerca de esto en su palabra. Antes de, mis hermanos, creo que en el mes de marzo, no recuerdo, los satanistas ayunan. Y también ayunan 40 días. ¿Quién se los enseñó? Satanás. ¿Y Satanás de quién lo aprendió? Copea. Copió.
¿Sí o no? Sí. Le copió a Jesús. Sí. Si le dice, si Jesús lo hizo, si Dios mismo lo hizo Sí. y obtuvo resultados, pues ahora manda a todos, Satanás manda a todos sus siervos y hagan lo mismo y va a haber resultados. Ahora, si, bueno, no es iglesia, pero si el grupo, la secta de los satanistas lo hace, pues yo creo que nosotros, la iglesia del Dios Todopoderoso, también deberíamos practicar el ayuno, Sí. ¿verdad? Y creo que habría un cambio ¿Y es grande. agradable a ¿sí? Dios? Y es agradable a Dios. Sí. Vamos a agradar a Dios. Así es. Bueno, vámonos a qué? Esdras. Esdras, ¿qué? Antes del culto, ¿no? Esdras, ¿dónde andas? Si alguien lo encuentra, me ayuda con la lectura, pero pausada porque quiero que la analicemos, mis hermanos. Ayer la leía yo y dije, esto está tremenda, ¿eh? ¿Leo, hermano? A ver, mi hermana, por favor, fuerte. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba Ajá, para afligirnos delante de nuestro Dios, sí, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. muy bien. Dice, y publiqué, ¿qué? Ayuno junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir, dice, al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo, que dice en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Miren, mis hermanos, dice que aquí el rey, bueno, Esdras, el profeta, pónganme atención, le pidió chance al rey y él le dijo, no, el Señor va delante de nosotros, el Señor va por nosotros, pero en su interior, cuando ya iba a salir, le dio temor, porque podría haber salteadores o gente que los pudieran atacar, o gente que estaba en contra de la misión de Esdras. Sintió miedo y dice, entonces proclamé ayuno, dice. O sea, no tuvo otro recurso más que, ¿saben qué? Los que vamos a ir, nos metemos todos en ayuno y en oración. Porque pues, la verdad me da vergüenza ahora decirle al rey, sí, ¿sabe qué? Pues deme una tropa y una cuadrilla de soldados que nos vayan resguardando. Entonces, iba a contradecir lo que más abajo decía, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. O sea, se iba a contradecir él. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Con el ayuno y la oración, él encontró la protección del Señor. Miren, se los voy a confesar, hay tiempo que pues sí, las cosas están un poquito difíciles y pues ustedes saben que cobramos, ¿no? Pero cobramos vía tarjeta. Y siempre que voy le digo a mi esposa o a algún hermano, acompáñame, porque sí, siento temor. Y ayer pues me quedé solo. Y dije, Señor, guárdame. Porque van a decir, ¿eres cristiano y tienes miedo? ¿Por qué quieres que te acompañe? ¿No va contigo Dios? Eso le pasó a Esdras. O sea, sintió vergüenza. De que ahora, siempre sí, rey, échame la mano. Si tú y yo estamos confiados en Dios,
Dios va a guardar nuestro camino. Amén. Dios va a conducirte en ese camino. Amén. Dios te va a proteger. Si estás en oración, obvio. Si estás buscando a Dios. ¿Verdad? Dice, Esdras usó el método de Dios y no el método del mundo. Siempre habrá dos alternativas. ¿Solucionamos el problema de manera carnal o lo hacemos de forma espiritual? Y créanme, dice que la manera de Dios funciona. Bueno, ustedes también nos han visto como grandes predicadores famosos, ¿sí han checado? Que van hasta con sus guardaespaldas. Entonces ellos predican del poder de Dios, pues dice que, bueno, yo creo que sí es Dios, ¿no? Pero sanan a los enfermos, hacen milagros, y cuando salen a la calle, tienen miedo. ¿De qué tienen miedo? De que los vayan a asaltar, de que les vaya a pasar algo. Y van con sus guaruras, con sus guardaespaldas, con su escolta, ¿verdad? Un cristiano debe ser precavido, sí, pero precavido en haber buscado antes a Dios, prever haber buscado antes a Dios. La Biblia dice que solamente Dios conoce, tú y yo, y Dios conoce cuándo nacimos, pero solamente Dios sabe cuándo vamos a partir de aquí, sea de una enfermedad, sea de lo que sea, un accidente, de lo que Dios, como Él nos quiera llamar a cuenta, ¿sí? Pero nosotros debemos prever. Tú no salgas, mi hermano, a la calle, a tu trabajo, sin antes haber buscado a Dios, sin antes haberte puesto a cuentas con Dios. Porque con o sin guardaespaldas, si te va a tocar, te va a tocar. ¿Sí? Si te va a llegar, te va a llegar. Entonces tú y yo debemos hacerlo siempre a la manera de Dios. Como cristianos, debemos siempre hacerlo a la forma, o en la forma que Dios nos manda. Búscame primero a mí. Busca mi protección o pide mi protección. Punto número 5. A ver, vamos siguiendo su mensaje, hermano. Dice, el ayuno, ¿qué cosa? Y la humillación de la soberbia. Amén. El ayuno anula la soberbia y la vanidad. Y es una de las formas que Dios emplea para escuchar a su pueblo cuando se humilla. Veamos lo que la Biblia nos enseña en Primera de Reyes. Vámonos a Primera de Reyes 21:20. Primera de Reyes 21:20. Primera de Reyes 21:20. Del 20 al 29. 21 del 20 al 29. ¿Ya lo tenemos? Amén. Bueno, antes quiero que leamos, permítame tantito, ¿dónde quiero que leamos? 16, aquí mismo en Primera de Reyes 16, 29. 16, 29. ¿Sale? Quiero que leamos tantito 16. El capítulo 16, verso 29. ¿Sale? ¿Ya lo tienen? Vamos a ver el contexto de esta parte. Pongan atención, mis niñas. Pongan atención, no se me distraigan. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, ¿qué cosa? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Luego dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. ¿Y qué cosa? Y fue y sirvió a Baal. ¿Y qué cosa? Y lo adoró. A ver, pónganme atención. Esta escritura dice que este rey de Samaria, parte de Israel, dice que hizo lo malo, pero lo hizo peor
o lo hizo más que los anteriores reyes. Tanto, dice que se hizo esposo de una mujer que no era de su pueblo, y dice, y se volvió un adorador de Baal, le sirvió y adoró a Baal. O sea, ignoró y se olvidó por completo de Dios, de Jehová. Ahora sí, vamos a leer lo que dice rápido. ¿En dónde? 21 del 20. A ver, dice así. Y Acab, ahora sí ya tomamos, ¿verdad? ¿Quién es Acab? Y Acab, hijo de qué? A Elías. Ajá. Dijo a Elías, perdón. Y Acab dijo a Elías, ¿qué cosa? Me has hallado. Ok, me has hallado enemigo mío. mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel, dice por ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Vamos a continuar, dice hasta el 29. Dice, el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto o en el campo, lo comerán las aves del cielo. 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él, dice, fue en gran manera abominable cuando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Escuchen bien el 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio y anduvo, ¿qué cosa? Humillado. Chequen el 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo, ¿qué cosa? ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Checaron esta historia? Dice que se hizo abominable delante del Señor. A ver, pongan atención, porque esto sí está gachísimo, está feo lo que hizo este cuate. O sea, desechó a Dios de su mente y de su corazón porque se olvidó, fue a servir a los ídolos, fue a servir a otro Dios que es Baal, tomó por mujer, o sea, desobedeció Dios a todo, y lo que a Dios más le molesta es que tú y yo, lo acaba de decir la hermana, vayamos a los ídolos o nos volvamos idólatras, porque Dios es muy celoso, demasiado celoso es el Señor. Y no dice, no comparte, dice, se desvió, y tanto fue el pecado ¿verdad? Tanto fue el pecado que él cometió, que dice la palabra que se hizo abominable. Sí, estamos entendiendo esta parte. Puede suceder que algo pase igual con nosotros los cristianos, que nos olvidemos de Dios y nos apartemos. Pienso que sí, pero yo creo, mis hermanos, que si estamos aquí en este lugar es porque estamos buscando a Dios. Sí. Y dice que como él dice que cuando recibió la sentencia de Dios, ¿qué sucedió? Se humilló, se escuchó la sentencia o el juicio que venía sobre él, escuchó, y ¿qué pasó? Dice que él se humilló, se afligió, se puso cilicio sobre su carne, dice, clamó a Dios y se humilló. Pero también hay algo importante acá, dice que ¿qué cosa? Que ayunó.
sea, se humilló. Entonces todo eso lo conllevó a qué cosa? A que llamara la atención de Dios. Y fíjense, de tan grande que era el pecado que él cometió, que Dios se arrepintió del juicio que venía sobre su vida. O sea, Dios le perdonó. ¿Estamos de acuerdo? Mis hermanos, yo creo que los que estamos aquí, mis hermanos, si de alguna manera tú y yo hemos pecado, y hemos pecado gravemente, Dios nos está enseñando un medio ahorita, ¿no? Un medio de cómo proceder para que Dios también, sabemos nosotros que por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo, ¿qué cosa? Y hemos sido perdonados, pero puede ser que en nuestro corazón abandonemos a Jesús. Nuestro corazón, nuestra mente y nuestros razonamientos abandonen a Jesús. ¿Cuándo? Cuando hacemos nuestra voluntad. Cuando no consultamos a Dios. Cuando nos descuidamos. ¿Sí? Continuamos, mis hermanos. Dice, primer punto, aquí se ve la misericordia de Dios expresada en el más malo de los reyes de Israel, o sea, acá soberbio y orgulloso. Parecía que nunca se iba a doblegar, pero cuando el profeta sentencia el juicio de Dios, se humilló y ¿qué cosa? Alcanzó misericordia. El pecado se somete cuando hay ayuno y el misericordioso Dios de la creación se mueve a favor de los que le buscan. Finalmente, Acab buscó a Dios, sí lo buscó. Sometió su carne, y alcanzó ¿qué cosa? Misericordia. ¿Verdad? Punto número 6. El ayuno en el Nuevo Testamento. Aquí quiero que me ayuden, mis hermanos. Dice, analicemos algunos textos del Nuevo Testamento. En 2 de Corintios, ¿me ayuda, hermana Blandi? 2 de Corintios 6, del 4 al 5. Y Genarito nos ayuda en el 11, 2 de Corintios 11, del 11:27. Segunda de Corintios 6. A ver, mi hermana. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Muy bien. Hermano. 11:27. Ajá, 11:27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Muy bien, ¿qué nos enseña aquí? A ver, primer punto. El apóstol Pablo dice, muestra al ayuno como prueba de ser siervo de Dios y no, dice, hay siervo de Cristo que no imite a qué cosa? A Cristo. A Jesucristo. En muchos ayunos, dice, era qué cosa, esa frase, en muchos ayunos, dice, era prueba de que Pablo ayunaba en forma voluntaria o involuntaria. Cristo mismo ayunaba en la Biblia. La Biblia menciona que ayunó 40 días y 40 noches. Esto viene en Mateo 4:2. A ver, vámonos a 2 de Crónicas 7:14. Este texto que acabamos nosotros de cantar, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14. A ver, ¿ya lo tienes, Rafita? Amén. A ver, fuerte, Rafita, échanos la mano. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Muy bien. Bueno, a ver, vamos directamente a la conclusión. Dice, 2 de Crónicas es un texto de la palabra de Dios que muestra lo que todo hijo de Dios y su iglesia debemos hacer. Primero, ¿qué cosa? Hay que ayunar. Ayunar, o sea, humillarnos. Segundo, Orar. orar. Tercero,
buscar su rostro. Y dice, ¿y qué cosa? Cuarto, apartarse de qué? De los malos caminos. Ahora sí dice, entonces Dios hará tres cosas, ¿verdad? Oiré sus ruegos y oraciones. ¿Qué cosa? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Busquemos la bendición y victoria de Dios para nuestras vidas en ayuno y oración, porque de esta forma obtendremos lo mejor para cada uno de nosotros. Creo que aquí está resumido, ¿verdad, mis hermanos? Lo que acabamos de leer y lo que acabamos de escudriñar o de estudiar en este mensaje. Mis hermanos, vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. Quiero llegar a algo concreto, ¿sale? Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora del día, Señor, nosotros te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, por esta herramienta espiritual que tú nos muestras, de cómo, Señor, a través de la historia y a través de tus escrituras desde el Antiguo Testamento hasta hoy, Señor, tú nos enseñas, ¿verdad? Tú nos mandas, nos instruyes, nos entrenas, dice tu palabra, para que nosotros podamos ser cada día imitadores aún más cercanos a ti. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús, papito lindo, te agradecemos por esta enseñanza. Espíritu Santo de Dios, creemos que no es todo, pero sí lo más importante acerca de esta escritura que tú nos has mostrado. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.